Ya sabéis que iOS 17 trae nuevos fondos de pantalla, por ejemplo tenemos ahí diversos planetas, vamos a poder también personalizar el grosor de la fuente, pero estos son detalles pequeñitos ya que nosotros nos vamos a centrar en personalizar bastante más el sistema operativo, en este caso iOS 17 con tu iPhone, así que vamos allá. Y empezamos por los fondos de pantalla, concretamente nuestro fondo de bloqueo, ya que aquí normalmente es el primer vistazo que tenemos de nuestro iPhone y os voy a recomendar dos aplicaciones que os van a ayudar a tener wallpapers muchísimo mejores y más bonitos. La primera aplicación de todas se llama Locked. Son fondos que la mayoría tienen este efecto de profundidad y tienen diversos temas. Tienen temas, por ejemplo, en blanco y negro, aesthetic, a mí me gustan los abstractos y sobre todo utilizo estos. Tenemos que ver un vídeo de publicidad antes de descargarlo, pero me parece que vale totalmente la pena, ya que los fondos son de muy alta calidad y la verdad que el resultado me gusta mucho. Tenemos artistas de deporte, tenemos un montón de temas, así que os recomendaría esta aplicación. También, si queréis los últimos fondos de pantalla que vayan saliendo en iOS, os recomiendo la aplicación de Wallpaper Central. En esta aplicación vamos a poder encontrar de nuevo de manera gratuita muchos fondos de pantalla de los últimos iPhone, incluso de otras temáticas. Ya os digo que podremos simplemente pulsar en el botón de descargar y tendremos un montón de fondos de pantalla. Algo que os quiero decir es que en esta ocasión con iOS 17 vamos a poder crear el acceso directo a otra aplicación. ¿Cómo hacemos esto? Pues en atajos. Además, esta vez si abrimos la aplicación no nos hará como una especie de salto a la otra aplicación, sino que la abre directamente simplemente con un aviso. Así que nos vamos a la aplicación de atajos y aquí vamos a elegir la acción de abrir aplicación. Dentro de esta aplicación elegimos X, que ya sabéis que antes era Twitter, pues yo voy a poner el antiguo logo de Twitter, así que solamente he descargado de internet el icono antiguo de Twitter, lo he guardado y ahora vamos a poder poner el nombre de Twitter y aquí en compartir, en añadir a pantalla de inicio, vamos a poner el logo que os decía. Lo ampliamos un poquito, lo ponemos en su tamaño y ya podemos darle al OK y ahora, como veis, al abrir la aplicación de Twitter se nos abre X de nuevo con el antiguo logo, que es el que nos gustaba a todos, pues ahora mismo lo estáis viendo cómo es tan sencillo como esto y apenas nos salta un aviso de atajos. Y obviamente una de las novedades de iOS 17 fueron los widgets interactivos. Lo son, eso de fueron, están presentes y uno de los widgets que os voy a recomendar es, por ejemplo, Pixel Pals. Esta aplicación nos permite interactuar con diversos juegos ahí en los widgets. Simplemente tenemos que añadir un widget de Pixel Pulse, tendremos diferentes widgets ahí dentro. De verdad que hay como más de 15 y podremos elegir entre muchos ellos, pues os recomendaría alguno de estos como el juego de 2048 o incluso los minijuegos que tiene aquí directamente este widget. También podréis elegir Tolly. Tolly es una aplicación para registrar o contar literalmente lo que nosotros queramos. Yo, por ejemplo, cuento las veces que estornudo, simplemente era un ejemplo, pero podéis registrar pulsando en el más y en el menos las veces que pasa un coche amarillo o cualquier conteo que vosotros queráis. También os recomiendo la aplicación de Widgetsmith. Esta aplicación tiene varios widgets interactivos, entre los que tenemos este carrusel de fotos donde pulsando vamos a poder deslizar entre las diferentes fotos que nosotros elijamos. Algunos son de pago, otros son gratuitos. La verdad que hay muchos y os recomiendo echarle un vistazo. Por supuesto, en el canal vamos a tener dentro de muy poquito las mejores aplicaciones de widgets interactivos, así como las siguientes opciones que os diré a continuación. Y es que otra de las cosas que tenemos es el modo en reposo. Ya sabéis que en este modo vamos a poder tener diferentes pantallas cuando cargamos el dispositivo en horizontal. Como veis, podemos añadir diferentes widgets. Me voy a centrar en esta primera opción, ya que aquí podremos añadir widgets de terceros. Os voy a recomendar algunos, por ejemplo,
este de Pixel Pulse que os decía anteriormente, vamos a poder añadirlo aquí también, o incluso esta aplicación que se llama Quick. Esta aplicación nos va a permitir añadir pues diferente información desde nuestro dispositivo. Además, funciona el modo en reposo con actividades en directo. Por ejemplo, yo estaba siguiendo un partido de tenis y ahí nos aparece una pelotita con la aplicación de Sports Alert. Pulsamos sobre la pelotita y ahí ya nos aparecerá el partido en directo y vamos a poder ver en todo momento cuál es el resultado, ya os digo, en directo gracias a esta aplicación. Podremos añadir diferentes partidos, por ejemplo, cuál es el resultado del Real Madrid, también lo tendríamos por aquí. Otro widget que os recomendaría sería el de CPU X. En este caso vamos a poder añadir diferentes partes de nuestro hardware, del software, del dispositivo, por ejemplo la batería o el nivel de batería o diversos widgets que aparecerán por aquí. Son muy sencillos y de nuevo nos dan mucha información que de un solo vistazo podemos estar, por ejemplo, trabajando o estudiando y ver eso en segundo plano. Y obviamente no me podía olvidar de los contactos, y es que iOS 17 nos permite personalizar los contactos y estaréis viendo por aquí el ejemplo de mi madre, y es que he personalizado el póster y el contacto de mi madre. Yo os recomiendo hacerlo con vuestros contactos favoritos, con los que más usualmente interactuéis, porque se va a ver muchísimo mejor. Para ello nos vamos aquí a la aplicación de contactos, pulsamos en editar, vamos a poder editar un póster o la foto de perfil. Os recomiendo el póster. ¿Por qué? Porque una vez elijamos póster podremos añadir diferentes formas. Yo os recomiendo los Mimojis, ya que queda muy bien y vamos a poder personalizar a esa persona en formato Mimoji ahí en nuestra pantalla. Podéis añadirle el peinado, el color, las cejas, los ojos, la forma de los ojos, incluso la ropa y la posición en la que queréis que esté, por ejemplo con un corazón, con un aro en la cabeza, con unos pendientes, lo que queráis, porque también vais a poder elegir el color que queréis que tenga, así que pulsando en esta opción vais a poder hacerlo. Como estáis viendo, después nos va a decir si queremos añadir la foto de perfil y aquí podemos elegir el mismo emoji o cualquier otra foto. Si pulsamos sobre OK, ahí tendremos personalizada la pantalla de esa persona y cuando nos llame, cuando llame por FaceTime, vamos a ver esta portada que quedará muchísimo más bonito que simplemente con la foto. Así que chicos, como veis, estas son diversas formas de personalizar cada apartado de iOS 17. Evidentemente, cada apartado en concreto tiene muchísimo donde podemos indagar, donde podemos profundizar, y eso haré en los siguientes vídeos del canal. Si me acuerdo, dejaré por aquí arriba algunas etiquetas donde os explico muchísimas más aplicaciones para personalizar vuestro dispositivo, pero estas serían un poquito en rasgos generales las mejores opciones para personalizar tu iPhone con iOS 17. Ya os digo, os dejaré todas las aplicaciones que he comentado en la descripción, incluso algunas más que os pueden gustar. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí y si quieres conocer más detalles de iOS 17, pásate por el canal porque hay muchísimos. Así que nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao, chao, chicos!